que no entre. Como prefieran. Chicos, no, pará, perdón Enzo, pero ¿qué es lo que entra? Por ahí para que no gasten tiempo. A ver si el resto opina lo mismo. Bueno, mientras tanto por las dudas lo sigo dando. Pero muchas gracias por la aclaración. Bueno. Entonces seguimos con completud y lagunas. Esperemos que no entre, porque la verdad que es un tema bastante engorroso. Así que, bueno. Para seguir un poco con la definición de laguna normativa, decíamos entonces que en este supuesto tenemos un caso, en la realidad, pero que no se condice con ninguna norma jurídica llamada a resolverlo. Es decir, hay un caso que no tiene solución en el plano jurídico. Y cuando sucede esto, entonces, claritamente vamos a estar hablando de una laguna normativa. Así entonces nos dice Moreso que estamos en presencia de una laguna normativa si solo si un caso elemental del universo de casos de un sistema normativo X, cualquiera que sea, no está correlacionado con ninguna solución maximal del universo de soluciones. Por lo tanto, entonces, vamos a decir que un sistema normativo X va a ser completo si y solo si carece de lagunas normativas. Cosa que, como veníamos hablando del ideal anterior de las antinomias, no suele suceder casi nunca. Todo eso por un lado. Siguiendo entonces con el tema de las lagunas, vamos a ver que el autor en la página 110 nos las clasifica, es decir, nos enumera algunas clases de lagunas. Y así nos dice que la teoría del derecho, para referirse a cualquier insuficiencia en el material normativo, para tomar una decisión, justamente pasa a referirse con la expresión laguna a este tipo de supuestos. Y acá volvemos entonces a los autores que nombró Mica en un primer momento, es decir, al Churrón y Volumen, que nos clasifican entonces los diversos usos de laguna. Y los clasifican entonces usando el criterio de si tienen que ver con alguna deficiencia del material normativo referida a los casos individuales, o bien si tiene que ver con una referencia a los casos genéricos. En relación a los primeros, es decir, a los casos individuales, nos dice que podemos distinguir entre lagunas del conocimiento, por un lado, y lagunas de reconocimiento. Y ambas, es decir, las lagunas tanto de conocimiento como de reconocimiento, se refieren a ciertas dificultades que pueden aparecer cuando debemos proceder a la clasificación de un caso individual, es decir, meter un caso individual en un caso genérico. Y esto vendría a ser una operación que en la terminología jurídica nos dice se conoce como subsunción. Pero sin embargo, estas dificultades de las que hablamos pueden tener su origen en dos fuentes distintas. La primera de las fuentes que nos enumera vendría a ser la falta de información acerca de los hechos del caso. Y ahí nos da un ejemplo. Mientras que la segunda fuente, diferente a la primera, vendría a ser una dificultad que aparece ante estos supuestos. Es decir, la segunda dificultad guarda relación con la indeterminación semántica o vaguedad de los conceptos generales. Es decir, cuando acá el problema está en el lenguaje al momento de elaborar la norma. Enzo, perdón Sí. que te interrumpa. Acá los chicos están diciendo que toman hasta la unidad 7.A, B y C. No, sí, A, B y C, y que el tema de la UNES está dentro de la unidad temática 8. Perfecto. Entonces pasamos, si les parece, a los rasgos distintivos del sistema jurídico, que si no me equivoco esto sí entraría. Y en este caso nos tendríamos que ir ya al libro de Nino, es decir, dejamos de lado Moreso. Acá yo tengo anotadas las páginas principales para hablar del tema. Vendría a ser a partir de la página 101. Así que bueno, si tienen el libro a mano, váyanse anotando las páginas para después más adelante poder releerlo. Así que bueno, cuando hablamos de los rasgos distintivos del sistema jurídico, yo arranqué por la página 102 directamente con la clasificación, es decir, los sistemas jurídicos como sistemas normativos, y lo que nos vienen a decir los autores que recién veníamos comentando, es decir, Alchorrón y Boligen, que nos van a decir entonces, o mejor dicho, nos van a caracterizar los sistemas normativos
como aquellos sistemas deductivos de enunciados, entre cuyas consecuencias lógicas hay al menos una norma. Esto está en la página 102. A su vez, nos dice que esta exigencia débil refleja la circunstancia de que en muchos sistemas normativos aparecen enunciados que no son normas, tales, por ejemplo, como definiciones conceptuales, descripciones fácticas o expresiones de deseos. Eso por un lado. Siguiendo con esta caracterización, podríamos hablar de los sistemas jurídicos, pero ahora vistos como sistemas coactivos. Algo también muy importante a tener en cuenta. Y acá entonces, si hablamos de la coactividad, pasamos a hablar de Kelsen, claramente. Kelsen, que lo que va a hacer es distinguir las normas jurídicas de todas las demás normas, pero las distingue por el hecho de prescribir sanciones. Y luego nos dice que va a estipular que un sistema jurídico es un sistema constituido por normas jurídicas. Así entonces, vemos que esta visión del derecho oscurece la gran variedad de reglas que constituyen un sistema jurídico, ya que él de alguna forma se enceguece en el elemento de la coacción para de alguna forma definir lo que es o no es norma jurídica, cuando en realidad una norma jurídica también abarca otro tipo de aspectos importantes. Así entonces, lo que hace es definir norma jurídica a partir del concepto de sistema jurídico, y no define el sistema jurídico a partir de la noción de norma jurídica, que es lo que realmente debería ser. Es decir, una especie de crítica que se le atribuye a él. Así entonces, podemos ver que un sistema normativo no es un sistema jurídico si no incluye normas que prescriben actos coactivos, es decir, actos de violencia, aunque no todas sus normas tienen que estipular actos coactivos. Es decir, un sistema jurídico no se va a componer en su totalidad por normas de este carácter. A su vez, siguiendo un poco con este criterio de caracterización, dejando de lado un poco la opinión de Kelsen, pasamos a hablar de Raz, en la página 104. Raz entonces lo que va a hacer es poner en duda que la coactividad sea una condición necesaria de un sistema jurídico, es decir, de alguna forma pone en duda eso que sostiene anteriormente Kelsen. Y entonces lo que dice Raz, o lo que sostiene, es que si bien todos los sistemas jurídicos que conocemos incluyen normas que estipulan sanciones en determinadas condiciones, esta es una circunstancia impuesta por la naturaleza humana y no es lógicamente necesaria. Así entonces nos dice que uno puede, y este es un ejemplo que deben haber visto en la cursada, que se suele dar seguido, uno puede imaginar una sociedad compuesta por seres angelicales, pero seres angelicales entonces que no necesitan de la coacción para hacer lo que deben hacer, es decir, es un ejemplo ideal. Pero sí lo que requieren es reglas y tribunales para saber lo que deben hacer, es decir, para que orienten sus conductas. Y todo esto tanto en general como en situaciones particulares. Así podemos decir que ese sistema de reglas sería, según Raz, considerado un sistema jurídico. Por otra parte, nos dice también que es incuestionable que la coactividad es una de estas propiedades relevantes, es decir, una propiedad elemental, fundamental respecto del significado ordinario del derecho. Pero sin embargo no lo vuelve excluyente, es decir, no necesariamente todas las normas jurídicas van a tener que estar compuestas de esa coactividad, como así creía Kelsen. Y pasando al tercer criterio de caracterización, es decir, a los sistemas jurídicos vistos ahora como sistemas institucionalizados, vamos a ver que también las normas de la moral regulan el uso de la fuerza, a lo que Kelsen no creía, y en ellas, por ejemplo, vamos a encontrarnos que nos prohíben ciertos actos coactivos, pero que sin embargo nos van a autorizar la realización de otros actos, como por ejemplo defenderse en legítima defensa. Así entonces, esto es lo que advierte Hart en este caso, es decir, dejamos de lado la opinión de Raz para pasar a enfocarnos en Hart, cuando hablamos de este criterio de caracterización. Y entonces Hart nos advierte, o nos sostiene, mejor dicho, que un sistema jurídico se caracteriza por incluir ciertas normas secundarias, es decir, se va un poco de ese elemento de coactividad para hablar de todas las normas jurídicas en su totalidad. Así que entonces, nos sigue diciendo Hart que la falta de certeza sobre qué normas rigen en la sociedad, es decir, cuando justamente no sabemos con exactitud, no tenemos seguridad jurídica, que era algo de lo que le hablaba Mica hoy en un comienzo, la falta de certeza sobre qué normas rigen en la sociedad da origen a una regla de reconocimiento, la tan famosa regla de reconocimiento de Hart. Ténganla en cuenta, que
La verdad que es un concepto sumamente importante. Y bueno, cuando hablamos de esta regla de reconocimiento, siguiendo un poco, nos dice que determina las condiciones para que una regla sea una norma válida del sistema. Así entonces nos dice que el carácter estático de las normas vigentes, de origen consuetudinario, conduce a estipular reglas de cambio. Es decir, otra de las clasificaciones de las reglas que nos nombra Hart. Reglas de cambio que dan competencia a ciertos individuos para crear nuevas reglas, a su vez, y derogar las que ya existían con anterioridad. Pero sin embargo, los problemas que pueden presentarse respecto a la aplicación de las normas de obligación a casos particulares se resuelven recurriendo a normas de adjudicación. Normas de adjudicación que van a facultar a ciertos órganos para tomar decisiones revestidas de autoridad. Ya pasando un poco al criterio siguiente de caracterización, para no ir más lejos, ya que lo fundamental, por lo menos yo haría hincapié hasta ese sector. Vamos a ver que en la página 108 nos habla del criterio de caracterización de los órganos primarios de los sistemas jurídicos. Los órganos primarios de los sistemas jurídicos. Y acá entonces Nino nos enumera a los tipos principales de órganos. Es decir, por un lado tenemos los órganos encargados de crear y de derogar normas generales del sistema, es decir, los legisladores claramente. En segundo lugar tenemos los órganos encargados de determinar qué normas van a ser aplicables a situaciones particulares, y asimismo también nos van a decir qué normas van a ser las encargadas de disponer, si es el caso, la ejecución de las medidas coactivas, los jueces, obvio. Y finalmente, los encargados de ejecutar físicamente las medidas coactivas, que vendrían a ser los órganos policiales o los de seguridad. Así que tenemos esos tres tipos de órganos. Como dijimos, legisladores, jueces en segundo lugar, y en tercero, los organismos de seguridad o los policías. A su vez, cuando hablamos de este criterio de caracterización, podemos sostener que un rasgo distintivo de los sistemas jurídicos es que provean guías de conducta a los individuos. Y estas guías de conducta a los individuos van a estar constituidas por normas que los tribunales están obligados a aplicar. Y bueno, pasando a otro de los criterios de caracterización, página 110, vemos la obligación de los órganos primarios de aplicar normas y la regla de reconocimiento de Hart, de la que hablábamos hoy hace poco. Así nos dice entonces Nino que la respuesta de Hart al interrogante acerca del origen de la obligación de los jueces de aplicar ciertas normas es que ella surge de una práctica o regla social. Una práctica o regla social que va a estar desarrollada principalmente por ellos mismos, es decir, por los jueces, que establece que las normas que satisfacen ciertas condiciones van a ser válidas, y esto significa que deben ser aplicadas. Es decir, que las normas sean válidas significa que sí o sí las vamos a tener que aplicar. Así entonces, la regla de reconocimiento se pone de manifiesto en la forma de justificar esa aplicación judicial. Y así, entonces, para finalizar, el conjunto de los jueces no va a estar obligado por la regla de reconocimiento, pero sí lo está cada uno de los jueces que integran ese conjunto dentro de un sistema jurídico dado. Así que bueno, ya finalizando entonces con los rasgos distintivos del sistema jurídico, que como les digo está todo en el libro de Nino, a partir de la página 109, nos quedaría ya ver el tema de los criterios de individualización. Es decir, sabemos que hay criterios de pertenencia e individualización, pero nos vamos a enfocar en estos últimos nosotros. Esto está a partir de la página 118. Y entonces cuando hablamos de los criterios de individualización, podemos decir que es en relación a estas normas no derivadas, es decir, siempre nos vamos a enfocar en las normas no derivadas cuando hablemos de este tipo de criterios. Y así decimos entonces que en relación a estas normas no derivadas se pone más de manifiesto los criterios de individualización de un orden jurídico, es decir, se hace más fácil distinguirlos. Y cuando hablamos entonces de criterios de individualización, tenemos que tener en cuenta que, en definitiva, son las condiciones que permiten distinguir un sistema jurídico de otro. Y bueno, a continuación el autor nos pasa a enumerar los diferentes criterios que él considera. Pero vamos a ver que al final el autor termina quedándose con el último. Pero bueno, para arrancar tenemos en primer lugar el criterio territorial, el cual hace referencia al ámbito de aplicación territorial del sistema en cuestión, es decir, del sistema del que estemos hablando. Así entonces el derecho argentino, por ejemplo, el derecho argentino se va a distinguir del derecho uruguayo, porque mientras el derecho argentino es aplicable en el territorio argentino, obviamente, el segundo, es decir, el territorio uruguayo,
va a ser aplicable en su respectivo territorio. Así entonces podemos decir que dos normas pertenecen al mismo sistema jurídico cuando son aplicables en el mismo territorio. Y entonces, caso contrario, dos normas pertenecen a distintos sistemas jurídicos cuando van a ser aplicables en distintos territorios. Pero sin embargo, este criterio va a tener sus diferentes dificultades. Una primera, nos enumera el autor, va a estar dada por la existencia de normas que pertenecen Perdón, al compañero, mismo... se está por cortar el Zoom, chicos, ¿nos unimos al mismo link? ¿Les parece? Cambiamos de nuevo, perfecto. Sí.